Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir, elecciones 2026. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a hacerlo ahora, de tal manera que le lleguen las notificaciones de los diferentes episodios que estamos subiendo y que vamos a estar subiendo cada vez más todas las semanas. Conforme nos acerquemos al 1 de febrero entrante, van a haber más episodios. Si hay ganador en primera ronda, bueno, más o menos ahí acaba el podcast. Y si no hay ganador de primera ronda, nos vamos al primer domingo de febrero, de abril, que es cuando acaba el proceso electoral en el que estamos involucrados. Como ustedes saben, he estado invitando a este podcast a candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, he invitado a analistas políticos, a personas que realizan encuestas, a personas que han estado vinculadas a la política en diferentes momentos, a ministros para hablar de políticas de Estado que trascienden de una administración a otra. Y este podcast casi que lo inauguramos con una entrevista con una persona que tiene muchísima experiencia en el tema político, tal vez de las personas que más experiencia tiene, porque desde muy jovencillo ha estado metido en movimientos estudiantiles, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, estuvo al frente de CNP de Fertica en su momento, CNP también, ministro de Gobernación, ministro de Agricultura, estuvo metido de diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, candidato presidencial, bueno, en fin, Antonio. Compañero mío diputado el periodo 2014-2018, así que Antonio y yo nos conocemos hace muchísimos años. Y contemporáneos en la época de estudiantes universitarios. Contemporáneos, vos yo creo que un par de años mayor. Adelante, sí. Un par de años mayor. Pero éramos de la misma época de la Facultad de Derecho. Y las luchas que diste allá con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y de una universidad donde teníamos unos profesores de lujo, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Sí, así es. Y esos son los profesores que recibimos, con quienes recibimos clases nosotros. Con los que recibimos clases y que nos dieron la formación jurídica que tenemos, aunque la hemos archivado, porque creo que vos también estás Estoy un poco retirado de la parte del ejercicio profesional como abogado, estoy más de consultor en política pública. Sí, bueno, yo hace 35 años cerré protocolo y me dediqué a sembrar banano, pero bueno. Ok, bueno, estás feliz, Sí, muy contento. Hacemos la broma que hay que ser buen abogado para tener éxito en banano. Bueno, Antonio, muchas gracias. Pues este es el segundo episodio que hacemos con vos y quise invitarte con el propósito de que, así como al inicio del podcast, hace ya algunos meses, hacíamos más o menos unos pronósticos de por dónde iba a ir la campaña política. Ahora que han pasado ya varios meses y que ya poco a poco prácticamente la parrilla se está completando, quiénes son los aspirantes de la presidencia, tal vez me gustaría repasar con vos cómo estás viendo las posibilidades de los diferentes candidatos. Quedan más o menos unos 5 meses para las siguientes elecciones, y entonces tu visión, porque es una persona de tener muchos años de estar vinculado a esto y le llevas el pulso también a la política nacional. ¿Cómo estás viendo el proceso electoral en estos momentos? Bueno, me parece que ya tiende a aclararse, ¿verdad? En aquella época todavía era muy incierto, no se sabía quién iba a ser candidato del partido de gobierno y habían todavía algunas convenciones o por lo menos algunos procesos internos en los partidos. Me parece que ya está claro quiénes son los candidatos. Creo que no habrá sorpresas. Me parece que tal vez falta en Costa Rica primero definir quién. Sí, y aquí Costa Rica manda, que yo creo que también lo definía un día de estos. Sí. Que ya me parece que la gran cantidad de candidatos está presente. Yo veo básicamente tres bloques. El primer bloque, doña Laura Fernández, candidata del oficialismo, que me parece que va a tender a separarse del resto del grupo en términos de ciclismo, de pelotón. Ciclismo, sí, es la primera fugada. La primera fugada, sí. Y me parece que todavía es prematuro decir cuánto tiene. Algunas encuestas la han puesto en 30 o en 20 altos, ¿verdad? Yo no me animaría a decir cuál es el promedio, pero creo que no sé si todavía para la encuesta del CIEP que se espera en septiembre ya habrá transcurrido suficientes días para una buena medición, pero si no, antes de octubre tendríamos ya una claridad de cuál es la base con la que ella está entrando a la campaña. Que el 1 de octubre es el inicio oficial de la campaña. Sí. Después veo un segundo bloque de candidatos que básicamente son los partidos tradicionales, ¿verdad? Con la llegada o tal vez ya no son los partidos tradicionales, porque ya muchos tradicionales no están ahí, pero veo un bloque donde estaría Fabricio, estaría Liberación, estaría Claudia Dobles, estaría Natalia, que está en ese grupo, ¿verdad? En donde
no están en niveles, y un poco más abajo, Ariel Robles. Pero que están y en niveles... la unidad también ahí, ¿no? No, yo veo todavía más abajo. El tercer grupo, sí. Ahí veo un grupo que tiene un porcentaje que oscilará entre un 7, un 4, tal vez entre un 4 y un 10% de respaldo cada uno, ¿verdad? Ese segundo bloque. Y después veo el tercer bloque en donde están algunos nuevos y dos que han sido ya candidatos, bueno, no, dos partidos que han tenido participación, que los veo muy, muy abajo, ¿verdad? Probablemente andarán en el 1%, en donde incluiría a la unidad, incluiría al PLP de Elías Feinstein, y a los partidos nuevos, entiéndase a José Aguilar, ahora dicen que va a entrar la ex magistrada Calzada, no sé si será cierto o no, pero ahí le incluiría a ella. A Luz María Alpizar, a Fernando Zamora, a Claudio Alpizar. Y no sé si en este momento me falta otro nombre. Me sorprende la unidad porque Juan Carlos Hidalgo es uno de los más preparados. O sea, si uno hiciera un análisis de preparación académica y solidez de todos los candidatos, hay que poner a Juan Carlos en un lugar de privilegio, porque me parece que tiene una visión país muy clara. Puede uno estar de acuerdo o no con él, pero la tiene, y además ha escrito al respecto. Con lo cual su pensamiento es conocido, pero a pesar de eso veo al PUSC en una posición muy, muy baja. Además, no conozco encuestas en donde esté por arriba del 1,5%, ¿verdad? Hay varios alcaldes que, algunos del Partido de Liberación Nacional, otros del Partido Unidad Social Cristiana, otros de Unidos Podemos, que le han dado la adhesión al rodriguismo. ¿Tu visión sobre eso se va a detener allá? ¿Va a haber más alcaldes que crees vos se vayan a sumar al oficialismo? Yo creo que se van a seguir sumando, y vamos a ver por qué. Creo que el error de los partidos a los que abandonan de atacarlos de oportunistas y hacerles cuestionamientos no conduce a nada, ¿verdad? Decía hace unos días, eso es como que deje la mujer a la pareja, y entonces la pareja dice, pues sí estaba muy fea, ¿verdad? Ajá. Sí, ahora que me dejó, aunque yo siga enamorado, era muy fea, ¿verdad? Así es. Cuando éramos pareja era muy linda. Bueno, si se fue, entonces resulta que era mal candidato, o mal municipio, mal regidor, o mal alcalde. Pero mientras estuvo era un privilegio que estuviera con nosotros. Entonces dejemos eso de lado. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? En las alcaldías, tal vez quitando Cantón Central de San José y Cantón Central de Alajuela, ¿verdad? Los que son así como muy grandes, donde ya son ciudades demasiado diluida la gente, ¿verdad? Pero en el resto, el alcalde llega el fin de semana a la plaza de fútbol, a la iglesia, al parque, al restaurante, o a la cantina, o al bar del pueblo y de las diferentes comunidades, y oye que todo el mundo mayoritariamente le hablan bien del partido, del gobierno y del presidente. Y él está pensando en su reelección. Que las elecciones son el 2028. 2 años, claro, sí. Y entonces, bueno, ¿y qué pasa si me parece un candidato del partido de gobierno, verdad? Entonces empieza a ver que sus seguidores, su gente, mantiene una cercanía con el gobierno y con el partido oficialista, o básicamente con el gobierno. Yo creo que lo del partido en esta coyuntura es secundaria, ¿verdad? Pero que les gusta el presidente, etcétera. Y por otro lado, hay una altísima posibilidad de que ese partido siga en el gobierno, lo que le permitirá tener más recursos para obras, o por lo menos que se le puedan facilitar algunas cosas. No ve opción de triunfo en su partido, llámese Unidad, llámese Liberación, ¿verdad? Llámese Unidos Podemos, que es de donde se han ido los alcaldes o alcaldesas. Y la decisión es decir, bueno, yo voy a elecciones en 2 años, o porque me reelijo o porque va alguien de mi grupo. ¿Para qué me voy a arriesgar a meterme contra esta maquinaria si además veo que mi opción electoral no está creciendo? Entonces creo que ahí es donde opera el sentimiento de decir, mejor hacemos un cambio, nos acomodamos y en la nueva redefinición de la estructura política damos el paso, en donde además podrá ser criticado en su partido, pero no en la comunidad, porque hay que reconocer que hay un respaldo
que hay un respaldo importante para el presidente, ¿verdad? Claro, pero eso explica también el por qué. Ahora te preguntaba lo de Juan Carlos Hidalgo, y uno se da cuenta que varios de los alcaldes importantes, digamos, del Partido Unidad Social Cristiana dieron un paso al lado y dijeron, no, nos vamos con el oficialismo. Y entonces eso debilita las estructuras o los apoyos que ese partido tiene en diferentes zonas del país. Y eso le está pasando a Liberación Nacional también, al PLP ni se diga, también a Unidos Podemos. Es que además cada partido tiene el germen de su apoyo, ¿verdad? Hay partidos que nacieron en las redes sociales y su apoyo está en las redes sociales. Pero hay partidos que nacieron y su apoyo está en las bases comunales, que están realmente en donde la dirigencia, como se dice ahora, las dirigencias no ganan campañas, no ganan las campañas, pero si ese partido es dirigencia, entonces hay que cuidar esa dirigencia porque esa es la que le ayuda a ese partido. Entonces, en el caso de partidos que requieren de dirigencia, que requieren de presencia en las comunidades para poder organizarse, ¿verdad? Que sus seguidores no son los que vieron en el último día en la tele, en la última semana de la votación y les gustó el candidato y votaron, aunque se montara en un carro de Liberación o de la Unidad para ir a votar y no les importaba, ¿verdad? Esos tienen un parámetro diferente de medición, pero los alcaldes de partidos tradicionales como Liberación y como la Unidad y algunos, que es lo que creo que le pasó a Unidos Podemos, algunos que se habían ido de los partidos tradicionales con la bandera de Unidos Podemos, hoy en día ven un escenario en donde esas bases que se ocupan se mueven hacia la cobija o la sombrilla del gobierno. Y además en sus comunidades no los censuran de que hayan tomado el paso, más bien los felicitan. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí es una condición diferente. Mira, y el caso de Liberación Nacional, vos que conoces muy bien al partido, has estado ahí toda tu vida en el Partido de Liberación Nacional, tuviste un pequeño... en el 2006. En 2006 te sí. saliste un tiempito y ya luego regresaste. Pero bueno, conoces muy bien todo lo que es la estructura del partido y las dinámicas internas. Hace poco el candidato presidencial dijo, bueno, la verdad es que vamos a hacer una renovación y no queremos nada que tenga que ver con Antonio Álvarez o con Álvarez de Santi y con Johnny Araya, ni algunas de esas, José María Figueres, los Arias, etc. Sí. Todos estos que a lo largo del tiempo han tenido una responsabilidad de la dirección del partido, que han construido unos liderazgos con apoyo en personas en diferentes cantones, etc. Ahora no los requiere a ustedes, háganse a un lado. ¿Cómo toma Antonio Álvarez esa posición de Álvaro Ramos como candidato presidencial del PLN? Vamos a ver, hay como dos etapas. Una, a mí me parece que era necesaria una renovación. Bueno, por eso no estuve de precandidato y no soy el candidato de Liberación Nacional, porque me parece que el país estaba pidiendo nuevas caras y los liberacionistas estaban pidiendo nuevas caras, ¿verdad? Y que no era que siguiéramos los mismos tratando de mantenernos en el gobierno. En la lucha por llegar al gobierno. Creo que eso era un paso importante y por eso los excandidatos y los expresidentes renunciamos al directorio político y tomaron la decisión de no participar como precandidatos. Nos hicimos a un lado y de alguna manera, digamos, nos retiramos del partido del día a día. Ahora, eso es correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Álvaro llega sin tener una base propia. Y entonces empieza a recibir apoyos de diferentes sectores del partido que son personas que han estado con esos líderes viejos, ¿verdad? Que fueron aristas, que fueron toñistas, o lo son, ¿verdad? Sí. Y entonces, en ese escenario, salir el atacar a los líderes me parece que es total y absolutamente contraproducente. Porque una cosa es que nosotros estemos afuera y de hecho que no teníamos ningún interés de meternos, por eso pues resultaba irrisorio que nos dijera que además no nos va a llevar al gobierno. ¿verdad? Yo me voy de viaje el viernes con la nieta y no te voy a llevar otro. Digo, ay, chará, Antonio, ¿cómo no vas a llevar? No nos va a llevar al gobierno, pero ninguno de nosotros tiene interés de ir al gobierno, ni pensaríamos estar en un puesto de gobierno, pero el que está más lejos de llegar al gobierno es Álvaro, ¿verdad? Con esas actitudes. Pero entonces, de ahí al pasar, a cruzar la línea de convertirse en un ataque hacia nosotros, me parece que es donde
de alguna manera movió las aguas innecesariamente. Atacar a Roberto Thompson, por ejemplo, que todavía es de una generación, aunque en edad somos cercanos, ¿verdad? Sí. Pero todavía es de una generación políticamente más joven, ¿verdad? Roberto no estuvo en las luchas de nosotros desde la juventud, entonces no lo podríamos catalogar como esos viejos del partido, ¿verdad? Yo todavía lo veo como una figura más fresca, más nueva, ¿verdad? Pero entonces atacar a Roberto porque públicamente hizo un comentario en la revista dominical y convocar a una conferencia de prensa un lunes en la mañana, que además, no sé si la gente recuerda o la gente supo, pero que la titularon que se van a hacer anuncios que cambiarán la marcha de la campaña. Así es, esa fue la campaña expectativa que se generó alrededor de esa conferencia de prensa. Y fue para ofendernos a nosotros, para expulsarme a mí de la campaña. No me puede expulsar de donde yo no estaba, pero bueno, digamos que le acepto que me expulsó, que me sacó de la campaña. Y que además no iba a recibir un 5 tuyo. Que no iba a recibir un 5 mío, ¿verdad? Que no sabía de dónde pensaba que iba a recibir un 5 mío desde antes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero en todo caso, atacó también a Roberto, atacó a los dirigentes de San Ramón, ¿verdad? Innecesariamente. Entonces, yo creo que el candidato ha caído en una perspectiva equivocada, que es que le han dicho hay que quitar a los viejos, pero que el quitar a los viejos no significa que es que hay que ofenderlos, que es que hay que atacarlos, que es que hay que tirarles, ¿verdad? Y decirles que no los quiero ver ni en pintura. Por Dios, cuando ojalá le diera a Oscar Arias consejos. Y claro. Que ahora que se está yendo Intel, si yo fuera Álvaro, llamaría a José María y le pediría consejo, que él fue el que logró traer a Intel, tiene muy buen manejo en lo que es fue ministro de Comercio Exterior, le pediría consejos de qué proponerle al país. Pero eso no significa que lo tenga que sentar en el comando de campaña, ni creo que tenga ningún interés de estar sentado ahí, ninguno, ¿verdad? E incluso el caso con Johnny, si él hubiera hablado a Johnny en privado, que no se lanzara a un puesto que no tiene ninguna importancia. Sí, como es el del presidente de la Asamblea Cantonal. De la Asamblea Cantonal de San José. Que opera creo que 3 veces se reúne en 4 años, ¿verdad? Más o menos, sí. O 3 o 4 veces al año, ¿verdad? Pero que es tan fácil como llamar a la persona en privado y decirle, mira, ayúdame, no te metas, vos vas a estar ahora en un proceso judicial del que dichosamente salió bien, ¿verdad? No le subas el perfil a eso. Estoy seguro que Johnny hubiera dicho, sí, tenés toda la razón, pero ir a decir públicamente que lo saco de aquí, casi que lo he hecho, usted aquí no me gana a mí, yo le voy a ganar, y sin base electoral, ¿verdad? Pues evidentemente creo que ahí ha equivocado el camino. Sí, y en ese camino que ha seguido el candidato del Partido de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, veo que también se ha agarrado con la gente de San Ramón, ahora lo mencionaste, y eso está poniendo en peligro el poder acceder a fondos, de financiamiento de la campaña electoral, en la cual ya ahorita arranca el 1 de octubre y van a necesitar dinero para mover la estructura, y si no tienen financiamiento, se va a complicar aún más la participación electoral del Partido de Liberación Nacional. Claro, y si yo fuera banquero, al que me vienen a pedir que descuente o asuma la cesión de la deuda política de Liberación Nacional, y en este momento yo diría, no, mire, primero vaya, aclare todo, arregle sus asambleas cantonales, aliste esto, no es que usted me diga que sí, que lo va a hacer, no, vaya, haga todo primero y tráigame la cartita del tribunal de que usted va a tener derecho, de que usted cumplió con todo. Y que ahora sí tiene acceso a la contribución del Estado para el reintegro de los gastos de campaña. Y Otto, vos que has estado en este mundo de la política, ¿cuánto tiempo toma eso? Sí, ¿verdad? sí. Entonces está de alguna manera complicando su propio financiamiento, ¿verdad? Creo que eso es un error, pero el error más grande es, y que fue todo lo que originó el pleito conmigo, yo mandé una carta al partido y se la mandé al presidente del partido porque me parece que es una cosa institucional, que va a pasar si nos quedamos sin deuda, ¿verdad? O sea, no solo en la campaña, sino que va a pasar después de febrero. Sí. Y Liberación es un partido que tiene una operación cara, ¿verdad? Entonces requiere la deuda política. Hemos perdido 3 campañas seguidas, pero en todas el partido ha quedado con plata. Y buena plata para operar durante 4 años. Sí, para los gastos de organización y capacitación. Claro, para un partido que andará por el orden de los 20 millones mensuales, los gastos del partido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Liberación? Bueno, yo mandé esa carta para que el partido pues tomara conciencia que está bien, la campaña es una cosa, pero cuidemos el partido como tal, ¿verdad? Y fue lo que generó esta reacción en contra de parte de Álvaro y la conferencia de prensa, etcétera. Pero aparte de eso hay un tema importante.
se vencieron los plazos, que era el 31 de julio. Ahora Liberación Nacional depende de una decisión de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. De que le permitan participar porque no renovó sus estructuras. Exactamente. Entonces, porque inclusive por ahí hay una resolución que indica que no va a tener acceso a la Constitución del Estado, pero también por ahí en esta resolución podría no poder participar en las elecciones del 2026. Si arregla todo, participará en las del 2028, que es las alcaldías. Correcto. Pero está en una situación donde se pone pero además hay una resolución que dice que lo haría con la asamblea. Con la asamblea actual. Con lo que llamaríamos la figuerista. Sí, ¿verdad? así es. La anterior es la toñista, ¿verdad? Sí. La que está vigente. Se organizó para la campaña de José María. ¿Cómo no? Sí. ¿Verdad? Que no es la nueva, ¿verdad? Sí. Entonces me parece que llevar eso a ese límite y además también es poner al tribunal en un apuro, porque los ojos de la oposición, de los partidos de gobierno y del resto de la oposición están sobre el tribunal. El presidente diciendo que el tribunal es la institucionalidad proliberacionista y ponen al tribunal a que tenga que resolver a favor de Liberación Nacional. Pucha, es ponerle una brasa muy pesada al tribunal por no haber solucionado un problema que políticamente era fácil de solucionar. Sí, tiene que ver, cuando decís políticamente fácil, tiene que ver con aspiraciones a diputado, porque al final de cuentas, lo que uno ve, lo que uno observa digamos, la gente que está alrededor de Álvaro Ramos es un grupo, todos interesados en ser candidatos a diputados. Claro. Entonces, pareciera que la intención del secretario general, Miguel Guillén, de ser candidato a diputado por Alajuela, es lo que está afectando la dinámica con San Ramón. Claro, y lo puede pasar a ser diputado por San José. Perfectamente. Y se acaba el problema. Pero además tiene que meterse el candidato. Ajá. Es que ayer Nixon Ureña, uno de los dos dirigentes fuertes de San Ramón, dijo que el candidato no lo ha llamado nunca para resolver este problema. Así es. Sí, eso es el nuevo Liberación, que es como por anonimato, que se quiere arreglar las cosas. En nuestra época nunca se hubiera hecho eso, jamás. Uno hubiera cogido el carro y se va a San Ramón y toca la puerta de la casa a los dos y ya solo eso es un compromiso para ellos. Con esto, uno llegue allá y se arregle el problema. Claro, ¿verdad? Claro. Con esa situación que estamos mencionando y cuando decías al inicio que hoy lo que vemos a 5 meses de las elecciones es de una candidata descolgada, en fuga, y luego hay un pelotoncito donde están básicamente unos 5 candidatos que están más o menos entre el 4 y el 7, mencionaste. Ahí está Liberación Nacional, en ese pelotón. ¿Ves con lo que ha estado sucediendo que Liberación Nacional arriesgue el no llegar a segunda ronda y que su bancada legislativa se reduzca de una forma significativa? Porque ha sido el partido con una de las bancadas legislativas más grandes a lo largo de toda la historia en la Costa Rica contemporánea. Yo no me canso de hacer una afirmación y me critican, pero nadie me puede contradecir numéricamente, ¿verdad? De que si las cosas las maneja bien el partido de gobierno, puede ganar en primera ronda. Ajá. No llega a una segunda ronda. Hay 2 encuestas recientes que si les quita a usted el abstencionismo, ya pasa el 40%. Así es, ¿verdad? Creo que será el que tendrá más recursos económicos para la campaña. Sí. Veo a los demás con serias dificultades de financiamiento, ¿verdad? Entonces también hay un tema que es complicado, ya tal vez no son financiamiento para los anuncios en televisión, pero para redes sociales y para otras cosas, ¿verdad? Es importante contar con recursos, y en el caso de Liberación, la Unidad, son partidos caros en su operación, ¿verdad? Sí, que mucha de la gente que apoya a nivel local requiere de un pago, exactamente, y entonces sin ese pago es difícil que se muevan. No le va a funcionar a la gente, ¿verdad? Y que el carro para ir a hacer las visitas, y etcétera, y que la gasolina, y toda esa historia. Entonces, en ese escenario, yo creo que el problema más serio que tenemos los que adversamos al partido y al gobierno de Rodrigo Chávez es cómo lograr que no lleguen a 40 en primera ronda, me parece, porque hablé del ciclismo, pero también he usado otro ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted tiene aquí Imperial y un montón de marcas artesanales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál de esas marcas artesanales se va a despegar para poder irle a quitar una cuota de mercado a Imperial, ¿verdad? Y esa cuota de mercado no va a ser fácil no va a ser fácil despegarse. Como digo yo, cuando usted está en el stand del supermercado y ve la primera
la primera cerveza artesanal, cuando llega a ver la última ya se le olvidó el nombre de las 5 primeras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escojo y a quién escojo? Qué difícil, ¿verdad? Entonces el escenario es complicado. Pero bueno, digamos que se logre que no llegue a primera ronda, a ganar en primera ronda el oficialismo. Ahí van a pesar dos factores. Obviamente es quien queda en segundo lugar. Pero para lograr ese segundo lugar, la gente le va a poner mucha atención también a que ese pueda ganar en la elección nacional, ¿verdad? De que no tenga un techo. Hay partidos que tienen un techo y es más complicado. Cuando yo hablé de la coalición hace 2 años es porque yo le veo a Liberación un techo, sí. ¿Verdad? O sea, yo veo muy difícil que otras fuerzas políticas en la segunda ronda voten por nosotros. Lo veo complicado, y eso es objetivo, no es que yo no quiera. Si usted me dice yo quisiera que voten por nosotros, pero lo veo complicado que eso pueda pasar. En la campaña anterior, buena parte de Fabricio le dio el apoyo a José María, pero el voto cristiano votó por Rodrigo Chávez. Así es. ¿Verdad? No nos apoyó a nosotros, con el costo para el país de que no hubiera quedado presidente José María. Pero bueno, esa fue la decisión del pueblo. Entonces yo creo que algunos partidos tendrán ese problema. Creo que Liberación y el PAC y la Unidad tendrán el problema de convencer a la gente que puedan ganar en segunda ronda, y porque hay un sentimiento fuerte en contra de los 3 partidos. No sé qué tanto podrá Claudia separarse de eso. Me ha sorprendido positivamente las buenas reacciones que ha dejado con el inicio de su campaña, ¿verdad? Que esto va a servir para que se olvide o no, pero es difícil poder decirlo. Pero entonces, volviendo al tema, el punto es cuál de esas nuevas fuerzas o cuál de esas fuerzas puede convencer al electorado de que puede ganar en una segunda ronda contra el chavismo. Y creo que ahí va a haber una pelea también importante, y los nuevos sin recursos les va a ser difícil. De ese tercer bloque, el que mencionabas, el tercer pelotón, el que está más abajito, ¿visualizas que alguno tenga algún chance de pegársele al segundo pelotón o eventualmente despegar? Porque ahí es donde está el PLP, está el Partido Unidad Social Cristiana, está el Progreso Social Democrático, está Esperanza Nacional, está Fernando Zamora con Nueva Generación, que fueron los que mencionaste. Sí. Más lo que el candidato de aquí Costa Rica manda y el otro que falta de Costa Rica primero. Yo no estoy haciendo giras en el país, ¿verdad? No estoy saliendo a recorrer Costa Rica, entonces no tengo un termómetro regional. Lo único es aquí en los círculos sociales, ¿verdad? En que uno se desenvuelve. De esos círculos en los que yo me desenvuelvo, ¿verdad? Pero que son muy, muy locales, muy josefinos, ¿verdad? Más empresariales y más de familia, ¿verdad? De sectores profesionales empresariales. Oigo buenos comentarios de José Aguilar, ¿verdad? Sí. De todos esos otros que digamos que estarían en el tercer pelotón, por llamarlo de alguna manera, de quien oigo buenos comentarios es de José Aguilar, que lo ven como una persona joven, como muy vital, con una relación... Y aquí hablo de lo que oigo, no estoy aquí haciéndole campaña a nadie. Yo soy liberacionista, ¿verdad? Y no vengo a decir que ahora es Claudio, que ahora es José Aguilar, ¿verdad? Lo aclaro. Estoy tratando de ser objetivo ante tu pregunta, ¿verdad? Porque no sirvo para mentir tampoco, por una cosa de seriedad, rigurosidad académica. Somos harvarianos los dos. Así es. Por favor, no nos enseñaron eso, ¿verdad? Nos enseñaron a tener una base científica de lo que hablamos. Bueno, yo lo que oigo es que a José Aguilar le encuentran una figura fresca, joven, vital, y con una cercanía a sectores sociales natural por su trabajo. En la fundación, Costa Rica Joven, algo así. En el pasado, que le sienten una legítima cercanía con los sectores sociales. Bueno, si eso le dará para subir, ¿verdad? Y alcanzar el puesto de llegar al segundo lugar, no lo sé. Pero de ese tercer pelotón es al que yo veo que podría tener un poco más de opción en lo que es mi conversación aquí en San José. No he ido ni en las fincas allá, me he puesto a hablar de política con los vecinos. Es una opinión puramente josefina, pero salir de ahí no es fácil. Hay una creencia de que vea como Carlos Alvarado salió del 4% y llegó a ser presidente. Pasándonos a nosotros, incluso a mí, ¿verdad? Sí. Que en aquella época ni siquiera lo invitaban a los debates porque estaba en sexto lugar, ¿verdad? Así es.
Pero bueno, ahí fue el voto del matrimonio igualitario, en donde él cogió el respaldo de un sector que fue los pro matrimonio igualitario. Pero es otro tema. Pero sin embargo, era el candidato del gobierno. Sí. Del gobierno en ejercicio. Del gobierno en ejercicio, así sí. es. No es que era que de dónde salió, no, era el candidato oficial. Así es. ¿Verdad? Entonces, no era que era del todo desconocido. La otra versión que hay es la de Rodrigo Chávez, que mire, que apareció de nada, que empezó en cero, que fue subiendo. Sí, tuvo una figura como Pilar Cisneros, que le dio credibilidad. Así es. O sea, el triunfo de Rodrigo Chávez. Las personas votaron por Pilar Cisneros, y un poquito los que veían un poquito el estilo de Rodrigo Chávez, decían, me identifico con él, pero yo a quien conozco es a Pilar. Digamos que creyeron en el aval de Pilar Cisneros. Así es. Que creyeron que lo que yo le creo a esa señora, y si esa señora dice que es bueno, yo le creo a ella y voto por él. Así es. ¿Verdad? O sea, el triunfo de un Rodrigo Chávez sin Pilar Cisneros, y no estoy menospreciando al presidente, creo que es un análisis objetivo, pero un Rodrigo Chávez sin Pilar Cisneros en la campaña no creo que hubiera llegado a ser el segundo lugar en la primera ronda, ¿verdad? Entonces no sé si esos otros candidatos nuevos tienen a esa Pilar Cisneros o esos, y no digo una persona o una campaña o un éxito estratégico que pueda hacerlos convertirse en una opción por encima del resto, porque además hay algo muy complicado. Vos y yo lo vivimos cuando yo estuve en la campaña del 2006, ¿verdad? Ser candidato en un partido que es minoritario, ¿verdad? Es muy complicado, porque no te llevan a los debates. Cuesta un mundo que te lleven a los debates. Y vos y yo nos filtramos en todos los debates, ¿verdad? Sí. Pero cuando te quedas fuera de los debates, dejas de existir para la gente, ¿verdad? Sí, no existes, entonces, ven en Teletica los 4 nombres, las 4 personas, y los demás que no llegaron, es muy complicado, ¿verdad? Y digo Teletica, igual Repretel, igual con Amelia Rueda, no estoy haciendo publicidad a ningún canal, ni diciendo que uno sea más alto que otro, ¿verdad? ¿Verdad? En tu mismo programa vos tenés un orden con el que vas invitando, ¿verdad? Que es natural, no está desarrollado por la mala fe, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil dar ese salto, ¿verdad? No es tan fácil, y la gente cree que aquí todo el mundo lo conoce a uno porque soy diputado, todos nos conocen, pero te das cuenta que cuando salís a la calle es mentira que te conocen. Así es un mundillo muy chiquitico el de los políticos, el de nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Que aquí los jugadores de fútbol, quien no sigue el fútbol, solo cuando juega la selección nacional se ubica quiénes son, pero si no sos un fiebre, Keylor Navas y unos pocos, ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, igual con otras actividades, ¿verdad? Entonces, para la gente que hoy en día está más fría con la política, que no es lo más importante, es una tarea muy complicada dar ese salto para llegar a alcanzar y meterse entre los considerados a poder ganar una elección, ¿verdad? Mira, una última pregunta, Antonio, que ya el tiempo nos está alcanzando. Tu apreciación de la fórmula presidencial del oficialismo. Cuando tuvimos la primera conversación no se sabía quién iba a ser el candidato del oficialismo, ahora ya hay una candidata que es Laura Fernández Delgado, y Laura escogió a el exministro de Economía, Francisco Gamboa, primer vicepresidente, y al abogado Douglas Soto como segundo vicepresidente. ¿Tu opinión sobre esa fórmula presidencial? Bueno, a Francisco lo conozco más desde que fue presidente del gobierno estudiantil del Liceo de Costa Rica, si la memoria no me falla, pero puede ser que me falle. Okay. Después fue mi alumno cuando yo era profesor en la maestría de Economía en la UCR, y él estaba haciendo su maestría, fue mi alumno. De él tengo un concepto, y estuvo activo también en algunas actividades en Liberación Nacional. ¿Cómo no? Y después fue director ejecutivo o un cargo importante en un par de cámaras, ¿verdad? Creo que Industrias fue una de ellas. A él lo conozco más, tengo un buen criterio de él, me parece que es una persona seria, que es una persona responsable, estudiosa, y creo que también conoce la operación del aparato público y puede de alguna manera tener algún vínculo y alguna confianza para alguna parte del sector empresarial. A Douglas lo conocí he estado con él en una única oportunidad, en un almuerzo. Me parece una persona inteligente, con buenas intenciones, pero conozco muy poco de él. No sé realmente cuál será el campo de acción que él tendrá, ¿verdad? Pero me parece que es una persona sin cuestionamientos, un profesional respetado como abogado, pero lo conozco
poco. Sí, yo lo entrevisté inclusive para el podcast porque en algún momento... Él era aspirante. Cuando ese sale del PUSC, y dice, bueno, la verdad es que voy a presentar mi nombre como candidato presidencial, quiero, tengo unas ideas sobre cómo resolver los problemas del país, por lo pronto voy a darme a conocer. Entonces, bueno, yo lo invité al podcast. Me pareció una persona así interesante, me pareció muy transparente en relación con su pensamiento y sentimiento noble, etcétera. Y bueno, estuvo ahí coqueteando con un par de partidos, finalmente se apareció la oportunidad y nos sorprendió a todos de verlo de candidato a vicepresidente. ¿Sí? Yo le echo de menos que tal vez alguno en la fórmula debería de haber estado vinculado a sectores sociales y a al tema social, ¿verdad? Porque, ¿Y el comentario final de Laura? Laura la conocí en la Asamblea Legislativa, la conocimos, ¿verdad? Sí. Coincidió con nosotros, recordada, en la Comisión de Reforma del Estado. Sí. Mi opinión de ella como profesional en aquel momento era muy serio, muy bueno. En el gobierno se me desdibujó un poco con todos los temas del referéndum, en donde me pareció que cruzó algunas líneas en tema de seriedad y rigurosidad académica que no debió de haber cruzado, ¿verdad? Me parece que cayó en algunas posiciones más populacheras, ¿verdad? Con aquello de que falta el micropelo en el proyecto de ley para ver qué le encuentran, o decir que la sentencia de la sala les había dado la razón, que nosotros sabemos que la sentencia de la sala enterraba el referéndum, ¿verdad? Ahí se me desdibujó ella como profesional seria. Y si pusiera en una balanza, me parece que fue más valiosa la labor que desarrolló Natalia como ministra de la Presidencia que la que desarrolló Laura. Y Laura, al escoger a Francisco y a Douglas, uno pensaría que al meter a Francisco está tirándole un mensaje al sector empresarial, de que aquí está este ministro de Economía, de confianza, y Douglas es una persona que, para las personas que lo vayan conociendo, es una persona que genera confianza, pero hay que primero conocerlo, ¿verdad? Sí, tal vez más orientado hacia los grupos más jóvenes, ¿verdad? Un último mensaje, Antonio, antes de cerrar este podcast, ya luego, ya cuando estemos por ahí de diciembre te volveré a invitar a que conversemos sobre cómo estamos viendo de cara al receso navideño, la recta final de enero, pero bueno, en diciembre conversaremos otra vez. Bueno, me parece que estamos entrando en una etapa en donde ahora sí hay que ponerle atención a los candidatos y candidatas, y ahora sí debemos de exigir contenidos. No el programa de gobierno perfecto de 50, 80 páginas que a veces ni los candidatos conocen, pero sí en términos de contenidos. ¿Cuál es el marco general de referencia que tiene sobre su pensamiento? ¿Cuál es el tamaño del Estado en el que cree? ¿Cuál es la política fiscal? Si cree que deben de haber más o menos impuestos. ¿Cuál es el criterio sobre el gasto público? ¿Cómo solucionaría el problema de la seguridad ciudadana? Pero con cosas puntuales, ¿verdad? No esperar los eslogans que se hacen en campaña, sino posiciones pragmáticas de qué es lo que podría hacerse por Costa Rica. Y creo que eso es lo que deberíamos, los costarricenses en general, de pedir y exigirle a las personas que aspiran a ir a la silla presidencial a partir de mayo. Podcast con Otto Guevara.